Muy buenas amantes de la historia, bienvenidos a Navegando por la Historia. Soy Lobo el Navegante y en este canal trataremos sobre temas históricos, sobre sus análisis y sobre cómo se utiliza la historia con fines poco éticos como por ejemplo la política hoy en día. Para mi primer vídeo he decidido tratar un tema que a mí personalmente siempre me ha fascinado y a poco que seas un poco listo y te hayas dado cuenta de la bandera que tengo detrás, sabrás cuál es. La piratería. La mayoría de nosotros tenemos a los piratas como individuos infames y sanguinarios que pocas cosas les importaban tanto como el oro y el ron, que no tenían reparo en aniquilar a inocentes para conseguir sus propios propósitos. Y ciertamente en muchos casos así era. Pero, sin embargo, existe otra cara, la de aquellos hombres y mujeres que valoraban por encima de todo su libertad y que estaban dispuestos a acabar con cualquiera que quisiera arrebatársela. Pero para poder llegar a entender todo esto, tenemos que ir al principio. ¿Qué es la piratería? ¿De dónde nace? Embarquémonos. Desde que los seres humanos empezaron a intercambiar bienes en distancias largas, aparecieron los bandidos, gente que arrebataba dichos bienes a los comerciantes y que también tenían la osadía de atacar otras poblaciones por los mismos motivos. Cuando este tipo de actividades comerciales se trasladaron al mar, los bandidos lo hicieron con ellas, y así es como nacieron los piratas. Se podría decir que los más famosos de la antigüedad eran los llamados pueblos del mar, un grupo de gente que se desconoce su origen y que especialmente causaron problemas al imperio egipcio de Ramsés III. Si bien todavía los historiadores debaten sobre el verdadero origen de los pueblos del mar, algunos sitúan su origen cerca al 1770 y la inestabilidad que había en Asia Menor por aquella época, lo cual hace que algunos les asocien con la mítica guerra de Troya, pero eso no está del todo demostrado. Por otra parte, también hay referencias a la piratería en los mitos griegos antiguos, especialmente en los de Jasón y los argonautas. Y también existen referencias a los llamados piratas fóceos de Grecia. Pero definitivamente en la antigüedad, aquellos que ganaron más notoriedad por sus acciones y por lo que duraron fueron los piratas de Cilicia. En la antigüedad, mientras el mundo griego competía en crecimiento con los fenicios, creando ambos colonias a partes iguales, Cartago se transformaba en uno de los principales centros de poder y comercio, y Roma comenzaba a extender sus dominios por tierra y por mar. En el extremo oriental del Mediterráneo surgió con mayor empuje una fuerza marginal que acabaría poniendo en apuros a los poderosos. Lejos de ser simples bandas de criminales, los piratas cilicios lograron crear un sistema político en la región de la Cilicia Traquia que llegó a controlar durante mucho tiempo el mercado negro en el Mediterráneo oriental, así como el comercio de esclavos. Estos, que además contaban con el beneplácito de muchos gobernantes de la Anatolia surgidos a raíz de la gran crisis que sufría el imperio seleucida, fueron organizados por primera vez por Diódoto Trifón, quien convirtió Coracesium en la gran base de operaciones de los piratas y la cual sería su último reducto en caer ante Roma. La abundante cantidad de madera para la construcción naval, múltiples escondrijos entre los acantilados inaccesibles para las grandes flotas enemigas y una posición estratégica para controlar las rutas comerciales convertían a Coracesium en el paraíso de los piratas. Fue precisamente este control sobre el mercado negro y el comercio de esclavos lo que permitió que muchos reinos orientales les toleraran y que también fueran defendidos por ellos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de sus ataques eran dirigidos al imperio seleucida, con el cual todos estos reinos tenían encontronazos. Es por eso por lo que, como ocurre con cualquier tipo de crimen organizado, las acciones de los piratas cilicios se fueron haciendo cada vez más violentas, y ya para el siglo II antes de la era común, la piratería era un problema tan grave en todo el Mediterráneo que muchas potencias decidieron tomar cartas en el asunto. Algunas ciudades incluso prefirieron tratar con ellos, como Delos, que se convirtió en uno de los principales puertos de mercado de esclavos. Estrabón, el historiador, lo describe así en su obra Geografía. La exportación de esclavos les indujo a conseguir más en su maléfico negocio desde el mismo momento en que se demostró que podía ser más provechoso.
no solo porque los esclavos se capturaban con facilidad, sino porque existía un mundo cargado de dinero dispuesto a pagar no muy lejos de allí. Me refiero a Delos, desde donde podían zarpar en barcos decenas de miles de esclavos en un solo día. Esto nos demuestra que si la piratería existe es porque una autoridad con poder legal lo permite y lo tolera. Curiosamente, esto se podría también extrapolar a otros negocios ilícitos actuales como lo puede ser el tráfico de drogas. En cualquier caso, como hemos podido comprobar, parecía que los piratas cilicios podían campar a sus anchas sin que nada ni nadie se atreviera a toserles. Pero ocurre que sí existía una potencia con la que iban a combatir largo y tendido una guerra en la que solo podía quedar uno. Tras destruir Cartago en Occidente y someter a los griegos en Oriente, Roma empezaba a convertirse en la dueña del mar Mediterráneo. De forma arrogante empezaron a llamarlo Mare Nostrum, pero pronto les quedó claro a los romanos que los piratas no iban a aguantar su chulería italiana por mucho tiempo. En un principio, Roma era cautelosa con los piratas e incluso llegaron a acuerdos con ellos. Pero los continuos ataques a las rutas comerciales y las consecuencias económicas que traían estos llevaron a los romanos a intervenir activamente contra los piratas. Crearon entonces la provincia de Cilicia para legitimar sus acciones contra ellos. Los romanos siempre han gustado de hacerlo todo de manera legal. Si vas a invadir un territorio, asegúrate de que el Senado lo ha aprobado o te meterás en un buen lío. En el año 102 antes de la Era Común, el Senado nombró pretor de Cilicia al cónsul Marco Antonio. No, este Marco Antonio no, su abuelo, Marco Antonio el Orador. Este hombre, en sus 3 años en Cilicia, persiguió activamente a los piratas por tierra y por mar, llegando prácticamente a doblegarles. Su éxito fue tal que el Senado romano le dedicó un triunfo en su honor. Para que nos entendamos, un triunfo en la República Romana era una celebración por todo lo alto que el Senado solo otorgaba a aquellos que habían sido triunfantes en campañas en el extranjero. El único problema aquí es que el triunfo de Marco Antonio fue momentáneo, pues los piratas pronto encontraron un aliado muy poderoso. Fue Mitrídates VI, rey del Ponto, el que se alió con los piratas para poner en jaque a Roma. La alianza fue muy beneficiosa para ambos, ya que los piratas obtenían el reconocimiento oficial de una fuerza que legitimaba sus acciones, y Mitrídates mantenía ocupados a los romanos combatiendo a las flotas piratas en el Mediterráneo. El comandante de Mitrídates, Arquelao, logró amplias victorias contra Roma en Anatolia y Grecia, y en ciudades como Pérgamo, Éfeso y Delfos fue recibido como un libertador. Sin embargo, el rey del Ponto ordenó masacrar a todos los ciudadanos romanos que encontrara, hombres, mujeres y niños, y esto, como no, provocó la ira de Roma. El encargado de dirigir esta campaña fue el cónsul Lucio Cornelio Sila, quien la realizó con escaso apoyo de Roma. La falta de dinero se suplió mediante el saqueo de poblaciones y de los tesoros de los diversos templos griegos, especialmente del más rico de todos, el santuario de Apolo en Delfos. Su actitud a la hora de tomar Atenas tampoco se diferenció demasiado de las acciones de los piratas. Plutarco, en su obra Vida de Sila, lo describió básicamente como un baño de sangre. Pese al haber derrotado y expulsado de Grecia a Mitrídates, Sila no pudo continuar con su campaña, ya que se vio obligado a volver a Roma para enfrentarse a la revuelta de Cayo Mario. Esto permitió al rey del Ponto la oportunidad de firmar una tregua y así poder reorganizarse. Debido al valor y a la habilidad que demostraron al combatir junto a los ejércitos de Mitrídates, los piratas fueron financiados por el rey, con lo cual pudieron crear nuevas bases navales. Los jefes piratas acumularon suficiente poder en la guerra como para establecer territorios independientes y construir fortalezas a lo largo de la costa de Cilicia, convirtiéndose así en un verdadero problema para Roma. Para estas alturas, los piratas cilicios ya se habían convertido en un auténtico dolor de muelas para los romanos. Su osadía llegó hasta tal punto de atacar ciudades costeras en Sicilia y en Italia, secuestrando a dignatarios para luego pedir rescates, e incluso llegando a las orillas del mismísimo río Tíber, pudiendo acercarse a Roma sin ser molestados. Una de las víctimas más famosas de sus secuestros fue nada más y nada menos que Cayo Julio César.
Suetonio, en su obra La vida de los 12 Césares, explicaba que César amenazó a los piratas con crucificarles en cuanto saliera de allí, a lo cual los piratas simplemente se burlaron. Por supuesto, César era hombre de palabra, así que cumplió lo prometido en cuanto fue liberado y pudo organizar una campaña contra los piratas. Solo fue clemente con aquellos que le habían tratado lo suficientemente bien durante su secuestro, y esto era cortarles el gaznate antes de crucificarles. Sin embargo, no fue el propio César quien acabó con la amenaza de los piratas, sino un amigo suyo y también un rival político. Ecneo Pompeyo Magno fue el quien logró poner fin al reinado de terror de los piratas cilicios. Gracias a una ley aprobada por César y Cicerón, Pompeyo emprendió una campaña contra los cilicios. Curiosamente, una de las mejores estrategias de Pompeyo fue su indulgencia con aquellos que se rendían, y así, al convertir a los piratas en colonos, logró acabar más rápidamente con la piratería cilicia. Pompeyo entonces se convirtió en un héroe en Roma, y el Mare Nostrum se habría librado de las acometidas de los piratas. Sin embargo, la historia tiene un cruel sentido del humor, el cual suele mostrar con una amarga y ácida ironía. Esto se debe a que la amenaza pirata más grave que sufrió Roma tras los cilicios vino precisamente de un romano, concretamente el hijo de Pompeyo, Sexto Pompeyo. Tras el asesinato de César en una de las conspiraciones más famosas de la historia, Roma seguía arrastrando el fantasma de la guerra civil. Se formó el segundo triunvirato de Roma, compuesto por César Octavio, Marco Antonio y Emilio Lépido. Su objetivo era poner orden y vengar la muerte de César. Aunque hubo encontronazos entre los triunviros, especialmente Octavio y Antonio, lograron estar suficiente tiempo en paz como para derrotar a Bruto y Casio en la batalla de Filipos. Sin embargo, una de las mayores amenazas a las que se enfrentaría el triunvirato vendría de Sexto Pompeyo y su sublevación permanente. Sexto era hijo menor de Pompeyo, y que en ese tiempo había logrado organizar un nuevo ejército al que había incorporado muchos de los que habían huido de Roma por la persecución del triunvirato. También había logrado, mediante la piratería y la captura de barcos, formar una importante flota dirigida por expertos marineros sicilianos. Pero al igual que le pasaba al triunvirato, las fuerzas de Pompeyo también estaban divididas en partidarios que querían negociar con Octavio y aquellos que, liderados por Menodoro, uno de sus mejores generales y conquistador de Cerdeña, propiciaban un enfrentamiento total con los triunviros. Al final, Pompeyo accedió a navegar a la isla de Naria para reunirse con Octavio y con Antonio. Tras muchas negociaciones infructuosas, se accedió a un acuerdo. Se estableció el exilio seguro para los que habían participado en el asesinato de Julio César y que posteriormente se unieron al bando pompeyano, y para el resto de los proscritos refugiados de Sicilia el retorno a Roma y la recuperación de una cuarta parte de sus posesiones confiscadas, mientras que los que no eran proscritos y habían huido por temor se les devolvería la totalidad de sus bienes inmuebles. Por otra parte, Pompeyo retiraría las guarniciones que tenía en Italia y permitiría el libre tránsito de las naves por el mar Mediterráneo. Las provincias de Sicilia, Cerdeña y Córcega serían gobernadas por Pompeyo a cambio de que él proporcionara los tributos en trigo que por causas de la guerra no habían llegado a Roma. Antonio además cedería a Pompeyo el territorio de Acaya y las islas Cícladas a cambio del pago de tributos adeudados por las ciudades del Peloponeso, y se afirmaría una alianza matrimonial entre Marco Claudio Marcelo, hijo de Octavia, la hermana de Octavio, con la hija de Sexto Pompeyo. Dicho acuerdo se celebró al más puro estilo romano, con un gran banquete en el que la mayoría de los invitados desconfiaban entre sí, pues según Apiano, muchos de los invitados llevaban escondidas dagas en las túnicas. Se ve que la tradición mafiosa de los ajustes de cuentas en grandes banquetes viene de lejos. El propio Menodoro sugirió a Pompeyo asesinar allí mismo a los triunviros, a lo cual Pompeyo le recriminó por no haberlo hecho antes por cuenta propia, ya que ahora al saberlo su honor peligraba. Esta paz, como estaba claro, no iba a durar mucho. Octavio odiaba a Pompeyo y el sentimiento ahí era mutuo. Fue entonces cuando, a la mínima oportunidad que le surgiera para romper el tratado, esta surgió en el año 39 antes de la era común. El motivo no está muy claro, la verdad, pero algunos escritos hablan de unos supuestos piratas que atacaban los transportes de grano hacia Roma y que dichos piratas admitieron bajo coacción y tortura que les había enviado Pompeyo. La guerra no se hizo esperar y tras muchos reveses en los que incluso el mejor almirante de Pompeyo, el propio Menodoro, se pasó de bando 2 veces, Pompeyo acabó siendo derrotado. Fue capturado en Mileto cuando trataba de huir al Mediterráneo oriental y ejecutado sin juicio previo por uno de los hombres de Marco Antonio, Marco Titio.
Curiosamente, esta muerte le sirvió a Octavio como propaganda política contra Marco Antonio. Lo dicho, ironías de la historia. Y así, con la muerte de Sexto Pompeyo, moría también la última esperanza de reinstaurar la República en Roma. La figura de Pompeyo además no fue tratada de manera justa. El propio Lucano escribió esto sobre él. Ensució los triunfos que su padre Pompeyo había ganado contra los piratas, haciéndose él pirata. Sin embargo, a diferencia de lo que hacen los autores antiguos, no se puede evitar pensar en Sexto Pompeyo como un verdadero estratega, que se aprovechó de las tácticas de guerrillas y de la piratería para poder poner en jaque a un enemigo que era muchísimo más fuerte que él. Las cosas como son. Pompeyo demostró ser eso, un estratega extremadamente bueno y un gran seguidor del legado de su padre, que, curiosamente y por ironías de la historia, se acabó convirtiendo en lo que su padre tanto le costó eliminar, un pirata. Ahora veamos, ¿qué podemos sacar en claro de los piratas cilicios y de Sexto Pompeyo? Estos individuos son los mejores ejemplos que tenemos de piratería en la antigüedad bien documentada, puesto que los pueblos del mar, hay muchas conjeturas sobre ellos, y aquellos que aparecen en las leyendas de Jasón y los argonautas o en la mitología griega no dejan de ser eso, leyendas al fin y al cabo. Que cierto es que todas las leyendas al final tienen un punto de verdad, solo hay que ver la propia guerra de Troya. Pero en cuanto a los piratas, hay que tener en cuenta que no solo valen los textos antiguos, sino también la arqueología y los testimonios de la época. No consideraría del todo a los piratas cilicios como verdaderos libertarios, puesto que en realidad no eran otra cosa más que contrabandistas y esclavistas que se dedicaban al comercio y al secuestro de personas. Pompeyo, por otro lado, se le podría considerar más bien un revolucionario o un rebelde. Pompeyo sabía que la única manera de poder llegar a tener una oportunidad de derrotar al triunvirato era con medios que se pudieran considerar sucios o rastreros, y esto pasaba por una guerra poco convencional como era la guerra de guerrillas, bien utilizada por los rebeldes celtíberos contra Roma, o incluso la piratería. Las naves de Pompeyo eran mucho más rápidas y más versátiles que las naves de Octavio o de Marco Antonio, pero aún así hay que tener en cuenta toda la triquiñuela política que tenía Octavio. Curiosamente, Octavio y Sexto tenían muchas cosas en común, incluido el deseo que ambos dos tenían de vengar a sus respectivos padres. Recordemos que Octavio fue adoptado por Julio César, y aunque legalmente y realmente Julio César era su tío, Octavio llegó a considerarle mucho más padre que su propio padre. Por el contrario, a Sexto le movían no solo la venganza y ser digno del legado de su padre, pese a haberse convertido, como ya hemos dicho, en lo que él mismo combatió e intentó destruir. Pero el hecho de defender la República y de considerarse la última esperanza de aquellos que buscaban reinstaurar el gobierno y el régimen republicano, lo convierte también en gran parte en una especie de antihéroe. Con la caída de estos dos símbolos, los piratas cilicios y Sexto Pompeyo, el mar Mediterráneo ya no tenía que temer a los piratas. Evidentemente la piratería no desapareció, pero no volvió a haber una amenaza potencial como lo era la de Cilicia o como lo era la de Sexto Pompeyo. Los piratas que había por aquel entonces ya eran, pues eso, navíos extraviados que a veces atacaban algún navío perdido y poco más. No tenían ese nivel de organización que tenían estos otros dos. En el norte, en cambio, ocurría todo lo contrario. Como el control naval de Roma ahí era escaso, esto permitía que piratas de otras zonas que no estaban bajo control de los romanos, como por ejemplo Irlanda, pudieran atacar libremente navíos romanos y secuestrar gente para luego pedir rescates o venderlos como esclavos. En cuanto al Mediterráneo, habrían que esperar a la caída del Imperio Romano de Occidente y al descontrol del Mediterráneo por parte del Imperio Romano de Oriente para que volviera a existir otra amenaza pirata que esta vez sería mucho peor que la de los piratas cilicios, porque aquí se incluía también un componente religioso, fanático y muy fuerte. Con respecto al norte, se podría decir casi lo mismo, pero eso es historia para otro día.